para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lengua, escuchen el mandato del rey. ¿Qué tenían que hacer? Escuchar lo que el rey estaba mandando a decir. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera, miren la advertencia que hicieron, cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente, ¿a dónde? A un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Y aquí podemos ver algo, y es lo que el mundo representado en Nabucodonosor estaba ofreciendo. Nabucodonosor saca un decreto que ordenaba que se tenía que adorar la estatua del rey. Y todos empezaron a obedecer ese decreto. Y saben que hoy día el mundo está levantando constantemente decretos que llevan a muerte, y muchos están siguiendo esos decretos del mundo, porque es lo más fácil, hacer lo que el mundo está diciendo que hay que hacer. La corriente del mundo, el sistema del mundo, está llevando a vivir a la gente contrario a la voluntad de Dios. El mundo dice: si no te entiendes con tu esposa o tu esposo, divórciate. ¿Para qué se complican la vida? El mundo dice: no hay problema en que haya rebeldía y desobediencia de los hijos a los padres. Es que hay que defender los derechos. Y entonces se levantan hijos en contra de sus padres porque el mundo les está hablando que no hay problema en que sean rebeldes. El mundo dice que si alguien entra en conflicto contigo es tu enemigo, pero el cielo a ti te dice que tienes que perdonar, que tienes que orar por el que te ofende, que tienes que bendecirlo. Pero los decretos del mundo son más fáciles. Todos conocemos ya, y creo que no habría ninguno aquí que no conozca toda esa Agenda 2030. Todo lo que nos están llevando. Veía en estos días en redes sociales y quedé sorprendida, porque literal están llevando a los colegios en otros países, y ya en Bogotá yo creo que no es extraño, están llevando transgéneros vestidos así a enseñarles a los niños que eso es normal. Y ya vemos autoridades en muchos países hablando de que todo eso es normal, que un niño puede tener relaciones sexuales con quien él quiera y con quien él autorice. Esos son los decretos del mundo. Y para muchos eso es fácil. Leía yo ayer que en Alemania había pasado algo y quedé como, ¡oh! No puede ser. Y no sé si sea una noticia falsa, pero lo vi y me quedé sorprendida. Allá están impulsando muy fuerte toda esa agenda LGBTI, y un niño llega al colegio y él expresa en su colegio que Dios solo creó hombre y mujer,
que no hay otra posibilidad de género, porque Dios creó hombre y mujer. Y veía yo ayer en lo que estaba, y me quedé como, el Estado mandó a la policía a sacar de su casa a ese niño para protegerlo, porque sus padres le estaban enseñando cosas incorrectas que iban en contravía de lo que el Estado estaba enseñando y debían creer. Y el niño gritaba y se cogía de una mesa y de todo para no dejarse llevar. Llegar a esos extremos donde posiciones que están por fuera de lo que a nosotros nos enseña la palabra se están imponiendo y son ese decreto del mundo, es terrible. Y tenemos que tener cuidado y estar muy atentos, porque los decretos del mundo están llevando a muerte. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos para no caminar bajo esos decretos del mundo. Y entonces viene la pregunta: ¿y qué debemos hacer los hijos de Dios frente a esos decretos del mundo? Sigamos leyendo allí en Daniel. Versículo 8 dice: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Recuerden, había un decreto. Todo el mundo tenía que adorar la estatua. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y los instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Y aquí viene, versículo 12. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Y quiénes eran esos tres personajes? Sadrac, Mesac y Abednego eran los tres amigos de Daniel. Esos amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero que junto con Daniel tomaron la decisión de no dejarse contaminar por las costumbres de Babilonia. Esos amigos que junto con Daniel un día dijeron: no vamos a comer de la comida de la mesa del rey. ¿Y saben qué? Esto es tremendo, porque son tres jóvenes que llegaron esclavos a Babilonia, y cuando les ofrecen comer de los mejores banquetes, ellos dijeron: no. Puede ser muy rico, puede ser lo más fresco, lo más sabroso, lo más delicioso, pero no, porque dentro de esos alimentos hay cosas que nuestro Dios nos ha prohibido comer. Así es que puede ser lo mejor, pero nosotros no nos vamos a contaminar. Yo quisiera saber, que cada uno se lo pregunte. Si ustedes llegan esclavos a un lugar donde tienen comida de esclavos y les dan la posibilidad de comer de la mesa del rey todos los días, ¿cuántos dirían: no, yo me quedo con arroz y huevo frito todos los días, o lentejita todos los días, o un vasito con agua y un pancito? Cuando uno se pone a mirar eso, uno dice: ay, yo creo que si uno no fuera entendido, uno también diría: ay, no, pues yo tengo que alimentarme bien, no es que me tengo que cuidar. Entonces, si me dan el privilegio, ¿cómo no aprovecho el privilegio? Yo voy como bien sabroso, y empiezan las excusas. Y de ahí llevo un poquito para mi casa.
y de ahí le llevo una gotica a mi papá y a mi mamá que están a punta de agua con pan. Porque somos buenos para justificar el adoptar los decretos del mundo. Ellos tomaron la decisión, y siendo jóvenes, tomaron la decisión de no moverse en la cultura que el mundo allí en Babilonia les estaba ofreciendo. ¿Saben que con estos jóvenes quisieron hacer algo bien particular? A ellos pretendieron hacerles olvidar quién era su Dios, la cultura de su pueblo. De hecho, hasta les pusieron nombres enfocados con la idolatría que se manejaba en Babilonia. Sadrach se llamaba en su nombre original Ananías, que quiere decir la gracia del Señor. Pero le ponen Sadrach, que quiere decir la inspiración del sol, porque al sol los caldeos lo adoraban, era un dios para ellos. El otro joven era Misael, cuyo nombre es el Dios fuerte, pero le cambian el nombre por Mesac, refiriéndose a la diosa Sac, que era el nombre bajo el cual adoraban a la diosa Venus. El otro joven era Azarías, cuyo nombre quería decir el Señor es una ayuda. Y le pusieron Abed-nego, que quiere decir el siervo del fuego iluminado, porque ellos, los caldeos, también adoraban al fuego. Y a Daniel, dicho sea de paso, su nombre quiere decir Dios es mi juez. Y le pusieron Belsasar, que significa guardián de los tesoros ocultos de Bel. Porque eso era lo que quería hacer el mundo, cambiarles el nombre y con el nombre cambiarles el propósito, cambiarles la cultura y hacerle olvidar el Dios con el que ellos habían sido inicialmente criados y formados, el Dios en el que sus padres creían. Y el mundo todos los días va a estar intentando hacer eso, sacarte de esa cultura de Dios uno, poderoso, maravilloso, para llevarte a una cultura de idolatría, para llevarte a una cultura de facilismo, para llevarte a una cultura donde es fácil hacer cosas incorrectas y tú crees equivocadamente que estás haciendo lo correcto. Lo hermoso de estos jóvenes es que a pesar de esa intención con el cambio de nombres, ellos nunca se olvidaron de su Dios, del único y verdadero Dios. Por eso, cuando llega la instrucción de adorar la estatua, ¿qué hacen ellos? Se negaron a servir a los dioses que tenía ese pueblo y a servir al rey, a adorar al rey Nabucodonosor. Dile al que tienes a tu lado, no te duermas y deja de adorar a los dioses que el mundo te está ofreciendo. ¿Y saben que ellos dejaron de hacerlo a pesar de la amenaza del horno de fuego? Porque es que no era solo decir, yo no voy a adorar esos dioses, yo no voy a adorar esa estatua. Es que había una amenaza de por medio. ¿Qué pasa si a ti te dijeran, es que tienes que estar de acuerdo con la Agenda 2030 porque sí, y entonces tienes que aceptar que ahora hay 1000 personas que se visten solo de mujer y dicen ya soy mujer, y se les olvida que tienen pipí en lugar de vagina? Y se le vuelve a la gente normal. Pero como no te están amenazando con horno de fuego, entonces empiezas, hay que comprenderlos, hay que entenderlos, hay que aceptarlos. Y yo te digo algo, a esas personas las amamos porque son seres humanos que necesitan ayuda. Pero no estamos de acuerdo
y no aceptamos que una persona solo por ir a la registraduría y decir que ahora es mujer, entonces se entienda que es mujer. No. La biología nos muestra una verdad irrefutable. Dijo alguien hace unos días, y espero recordar bien lo que dijo. Dijo, ¿o será que acaso esos transgéneros pueden ir al ginecólogo? Y cuando pasan los 50 años no tienen que ir a que les hagan el examen de próstata. Porque es así de sencillo y de básico. Estos jóvenes supieron decirle no al mundo. Miren, el mundo constantemente nos está ofreciendo oportunidades para vivir bajo el sistema del mundo. Un sistema que le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un mundo que es permisivo con el pecado. Un mundo en el que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser radicales. ¿Por qué? Porque tenemos que ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Nosotros no podemos estar diciendo que amamos a Dios, pero que estamos metidos entre el pecado todo el día y practicando el pecado y obedeciendo al pecado y aceptando el pecado. Estos son palabras que normalmente no tienen muchos amén. Porque yo creo firmemente que en la iglesia del Señor tenemos que aprender a confrontar y a decir las cosas como son. Porque no podemos tener una iglesia donde la gente diga soy cristiano y vive, perdón la expresión, revolcándose en el pecado todo el día. Dios demanda de nosotros ser íntegros, ser honestos, ser correctos, pero no con un pie aquí y otro pie acá. Porque el que crea que vive con un pie en el reino de los cielos y un pie en las tinieblas, se fregó. Porque ¿saben cómo están esos? En pecado y en condenación. Alguien tenía que decirlo y se dijo. ¿Saben que el mundo nos va a estar diciendo acepta el aborto? Acepta la igualdad de género. El divorcio es normal, la infidelidad es normal. Vivir en la deuda es súper normal. Vivir con la tarjeta de crédito al tope, eso es súper normal, eso está bien. Y eso no es así. Porque la cultura de la deuda no es una cultura para los hijos de Dios. Y si tú hoy tienes deudas, tienes que ponerte en el propósito de salir de la deuda. Porque la deuda constante, permanente, es ruina. Y Cristo vino a morir en la cruz para darte libertad de la ruina. ¿Pero qué hago, pastora? Organicémonos, vivamos bajo principios y Dios empieza a poner todo en orden. El mundo que nos dice que el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá. El bobo de la mamá. De la mamá, del trabajo. Pero miren, nosotros no podemos dejar que el mundo siga contaminando nuestra manera de vivir y de pensar. No podemos seguir dejando que cuando somos radicales, entonces el mundo diga, ay, como ustedes son religiosos, como ustedes los cristianos son legalistas, es que como ustedes, no. Una cosa es la religiosidad, el legalismo, y otra cosa es tomar la decisión de vivir 100% en integridad. Podemos fallar, podemos equivocarnos, pero nuestro propósito día tras día es lejos el pecado, lejos la deuda, lejos todo lo que sea desobedecer a Dios
Y nosotros caminamos día tras día firmes. Y cuando caemos, nos levantamos otra vez, pedimos perdón y seguimos avanzando. Mucha gente no quiere venir a la iglesia cristiana porque dicen, es que allá son. Y resulta que lo que ven son personas que vienen a la iglesia y el domingo mientras están en el servicio son lindos, santos. Es más, sacan del bolsillo la aureola, se la ponen acá y ponen una carita así de santidad. Y cuando David dice póstrense, entonces se postran. Y cuando la pastora dice algo, dicen amén. Y entonces todos están ahí, pero salen y son tramposos, deshonestos, mentirosos. Y eso hace que la gente no quiera venir. Pero nosotros en la luz somos diferentes. Aquí somos hombres y mujeres que todos los días nos esforzamos por ser excelentes para el Señor y por decirle no al mundo. ¿Qué pasó entonces? Cuando van y anuncian lo que estaban haciendo estos tres jóvenes. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor se puso muy contento. Se enchichó Nabucodonosor, se puso furioso. Y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Imagínense ustedes tres jóvenes que estaban cautivos en ese territorio. Y el rey les dice esto. Pónganse ustedes un instante en el lugar de ellos. Piensen, ¿qué hubieran sentido ustedes cuando el rey les hubiera dicho esto? Y no se digan mentiras a sí mismos. Miren lo que pasó. Oh Nabucodonosor, dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, miren esto, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Uf, tremenda esa respuesta. Y de tres jóvenes. Porque a veces creemos y menospreciamos lo que los jóvenes pueden hacer. Y a veces creemos que decisiones como estas son de adultos. Y resulta que a veces ni siquiera un adulto es capaz de dar una respuesta como esa. Se enfrentaron al mismísimo rey. Y le dijeron: mira, rey, en mis palabras, ¿sabes qué? Tú eres el rey. Pero el Dios que tenemos la certeza de que nos va a salvar. Pero que te quede a ti algo bien clarito. Si Él no nos salva, no vamos en todo caso a dudar de Él. Y nunca, nunca, nunca adoraríamos a tus dioses.
¿Cómo me gustaría a mí, de verdad, tener la fe de estos hombres? Porque yo creo. Yo sé la fe que tengo y que está puesta en Dios. Pero es que esta situación es una situación extrema. Y lo primero que hicieron fue no dudar de Dios y dejarle claro al rey que nunca adorarían a sus dioses. Y esa es la actitud que nosotros, los hijos de Dios, debemos asumir. No nos podemos mover por lo que el mundo diga. Podemos enfrentar circunstancias, pero las enfrentamos con valentía, con entereza, con certeza de que lo que hacemos, alineado con la palabra de Dios y la voluntad de Dios, es lo que tenemos que hacer, así el mundo diga lo contrario. Amén. Esa es la actitud. Ay, tan aburridos. ¿Por qué no vamos a bailar el fin de semana? Porque no tengo nada que ir a hacer a ese lugar. Pero ¿qué? No sea aburrido, se volvió aburrida, se volvió aburrido. Es que ¿qué tiene de malo irse a tomar unos traguitos? 2, 3, no pasa nada. Nos divertimos. Pero ustedes y yo sabemos que allá hay mundo y el mundo nos contamina. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué lo voy a embriagar? Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué voy a prestar mis oídos para ir a escuchar música donde las letras son inmencionables? ¿O las han escuchado? Yo las he escuchado y me he quedado sorprendida. No, es que se volvieron aburridos. El domingo, en lugar de irse a un almuerzo, se van para la iglesia. Y yo les he dicho, perdón, es que el almuerzo es a las 12 del día, en Bogotá como a las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué no vamos a poder venir primero al servicio y después salimos para el almuerzo? Pero ¿saben qué hacen? Nos empiezan a invitar y la condición es que es a las 9 de la mañana, así almuercen a las 3. Son detalles que nos muestran si estamos más alineados con el mundo o más alineados con el reino de los cielos. Nosotros necesitamos creer más en el verdadero y único Dios y estar dispuestos a vivir bajo sus preceptos. Si no, eres un visitante de iglesia cristiana, pero no eres hijo de Dios. Gracias al Señor, en esta casa somos hijos radicales, íntegros, verticales, que hacemos lo que Dios nos dice, así los demás nos digan aburridos. Que hacemos lo que Dios quiere, así los demás nos digan religiosos. Porque nos encanta agradar a Dios y no a los hombres. Esa circunstancia que vivieron estos 3 amigos de Daniel fueron una gran prueba para ellos. Y yo aquí me quiero detener para que hablemos un poco del horno. Y a ver cómo voy de tiempo. Es que si me quito las gafas no les veo la cara. No puedo leer, pero no les veo la cara. Aquí me quiero detener entonces a que revisemos el horno. Porque el horno representa prueba, pero el horno también representa proceso. Y vamos a leer qué dice este texto que estamos leyendo. Arrancamos en versículo 19, dice: el horno ardiente. Entonces, ante esa respuesta de estos 3 jóvenes, miren lo que pasó.
Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Cuando uno trata de imaginarse esa escena, de verdad que es escena de película de terror. ¿Ustedes se imaginan ese horno 7 veces más caliente que de costumbre? Y estos 3 jóvenes, permítanme aquí divagar y especular un poquito. 3 jovencitos, vestidos, parados en la raya, diciendo: Dios nos va a salvar. Ese es el Dios que tenemos. No importa que lo manden a poner 7 veces más caliente, Él nos va a salvar. Pero si no nos salva, no dejamos de creer en Él. Y yo creo que Nabucodonosor, enfurecido, los miraba y decía: se van a derretir apenas los metan por no haberme adorado a través de esa estatua. Y los soldados, yo creo que cuando los iban llevando hacia el horno, estoy especulando, pero es que me encanta porque a veces es necesario para entender la situación. Yo creo que los soldados iban llevándolos y les decían: no sean brutos. ¿Qué les cuesta? Es una agachadita hacia la estatua y ustedes quedan vivos. Y vivos valen más que muertos. Y yo me imagino a estos 3 jóvenes diciendo: no nos han entendido. No vamos a cambiar de decisión. Y se acercaban al horno. Y entre más se acercaban, empezaban a sentir ya más y más el calor del horno. Y yo creo que los soldados se iban acercando y decían: esta vaina está muy caliente. No sean brutos, arrepiéntanse. Y los 3 jóvenes decían: no importa, nuestro Dios nos va a salvar. Y dice la palabra que los tiran amarrados, como quien dice, para que no tengan chance ni de correr, ni de descenderse, ni de tapar entre 2 al menos a uno para que alguno se salve. Amarrados. Y cuando los meten allí, se queman los soldados. Y eran los más fuertes, ágiles, de todo. Y de una vez se quemaron. Y yo creo que el rey dijo: si se quemaron estos, ya voy a ver achucharraditos a los otros. Estos 3 jóvenes tomaron la mejor decisión: no adorar a esa estatua de Nabucodonosor ni a sus dioses, porque para ellos, que eran entendidos como los hijos de la casa Filadelfia, la luz, eso implicaba morir. Adorar esa estatua era morir. La decisión de ellos es no seguir al mundo, y debe ser la nuestra. No hacer lo que el mundo demanda, por hacer lo que Dios espera de nosotros. Esa tiene que ser nuestra decisión todos los días. Estar dispuestos a ir al horno de fuego por Jesús. La pregunta es:
¿de verdad estaríamos dispuestos a ir al horno de fuego por Jesús? Y habrá momentos en nuestra vida, mis amados, en que vamos a tener que tomar decisiones así. ¡Ay, pastora! Sí, pero es que ya no hay reyes que tengan hornos así. Hay otros hornos. Hay otros hornos. Y ustedes y yo tenemos que aprender a ser radicales. Ay, pastora, pero es que ¿qué tiene de malo un rosarito de vez en cuando? Es que ya no tengo imágenes así de grandes en mi casa, pero tengo estampitas en la billetera y rezo novenas todo el día. Radicales. Hay un único Dios y un único y verdadero Dios. Y uno solo que nos dio salvación, Jesucristo. Y a Él adoramos. Y dice la palabra que solo Él es el camino para ir al Padre. No hay otro ni hay otra. Por eso tenemos que aprender a ser radicales. Aprender a decir no a lo que el mundo hace, entendiendo que nosotros somos de Cristo y decidimos por amor a Él hacer lo que Él nos dice. Y les pongo ejemplos que nos ponen a veces frente al horno y preferimos evadir el horno. Hay que pagar impuestos. Y hay gente que dice, no, hagámosle el acomode por allí para no tener que pagar los impuestos. Pero ustedes y yo pagamos impuestos porque somos de Cristo. Y no le buscamos la comba al palo para no pagarlos, porque nos gusta vivir en justicia, la justicia de Dios. Porque la de los hombres dice, si le puedo hacer el quite, se lo hago, pero nosotros no. Amén. Sencillo, ¿cierto? Porque es que estar frente al horno de fuego no es fácil. Aceptar la corriente LGBTI. No lo hago. Y tú vas a aprender a decirlo. No lo hago porque soy de Cristo. Amo a la gente que está en esa corriente, pero aborrezco el pecado que ellos practican. Porque no se trata de desecharlos. Hay que atender la mano para enseñarles la verdad que es Cristo. La agenda que el mundo ofrece no puede ser nuestra agenda. Nuestra agenda es la agenda de Dios. Una agenda de rectitud, de integridad, de honestidad, de verticalidad, de santidad. Estar enfrentado a ese horno caliente y 7 veces más caliente no es fácil. Pero ¿saben que allí es donde de verdad mostramos si somos o no hijos de Dios? Si solo vamos a la iglesia el domingo por ir, o realmente estamos convencidos de las verdades que Cristo nos enseña en su palabra. Pero también hay un horno como proceso. Dile al que tienes al lado, el horno como proceso. ¿Cuántos saben que el hierro se moldea en el fuego? Yo he visto figuras hermosas, maravillosas, en hierro, pero ellas no llegan a tomar esa forma sino cuando las ponen a altas temperaturas. Y en esas altas temperaturas el hierro se empieza a ablandar, y entonces cogen un martillo y dele, y dele, y dele, ¿hasta qué? Hasta que lo que era por ahí un pedazo de varilla empieza a tomar forma. Y luego es una hermosa ventana, una hermosa mesa, un hermoso escritorio que sirve para algo. A veces, dependiendo de lo que quieran hacer con el hierro, tienen que llegar a un proceso en que el hierro se derrite. Y para que llegue a estar derretido es mayor la temperatura.
Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos vivir procesos para ser moldeados, para ser formados y para ser transformados. ¿O acaso aquí alguno se siente ya perfecto? ¿Será que acaso estás en ese momento donde debes tomar decisiones de vida o muerte? ¿Cuántos aquí quizá puedan decir, hola, yo estoy en el horno? Estoy en el horno porque estoy pasando momentos difíciles. Estoy en el horno porque estoy en un momento crítico de mi vida, donde estoy pasando una situación en la cual nunca quise estar. Dile al del lado, ¿estás en el horno? En el horno no te quejes. En el horno no reniegues. ¿Tú te imaginas el hierro del que estábamos hablando? Si estando en el horno de fuego pudiera el hierro gritar, ¿qué diría? ¡Sáquenme! ¡Ya no quiero más esto! Yo prefiero quedarme así, pero yo no quiero más. Me quedo sin propósito, sigo siendo una varilla, que conmigo no hagan una puerta ni una ventana. Déjenme como estoy, que así yo estoy bien. Si el hierro pudiera gritar, gritaría. Ustedes, como pueden gritar, más de uno se la ha pasado gritando estando en el horno. Acuérdense que estamos hablando del horno como proceso. Y algunos saben que no han entrado todavía al horno del proceso. Pero cuando estemos en la puerta del horno del proceso, no salgamos corriendo. No podemos evitarlo, porque es que en los procesos se forma el carácter de Cristo en nosotros. Y algunos quizá pueden estar diciendo, pero es que llevo 2 años en el horno. Déjate dar la vueltica, déjate derretir, pero no sigas siendo terco y testarudo, porque mientras más te demores en dejarte moldear, sigues dando otra vuelta. ¿Se pueden imaginar por un instante los asaderos de pollo, el pollo que va dando la vuelta? Ahí le van dando la vuelta hasta que el carácter de Cristo pueda ser formado. Es que no es lo mismo una varilla de hierro de 5 milímetros a una varilla de hierro de, no sé, de 4 pulgadas de diámetro. Más horno, más horno. Los procesos no son fáciles, porque es que los procesos representan morir. ¿Morir a qué? A sueños, a anhelos de nuestro corazón, a deseos que hay en nosotros. Pero en todo proceso debemos tener la certeza que Dios está con nosotros, que Dios está en el asunto y que Jesús está para ayudarnos y para fortalecernos. Tú has decidido una vida rendida a Cristo. Entonces, cuando el horno es proceso, no importa qué tan caliente y ardiente esté el horno, tú no estás solo. Él está allí contigo. Vamos a leer a partir del versículo 24 esta historia. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios.
Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, no importa el proceso que estás viviendo. Si tú crees en el Señor, si tú te mantienes firme, la llama del horno no te dañará, no te quemará. No importa el proceso que tú estés pasando en este momento, lo que necesitas es creer que así como con esos 3 hombres en ese momento de horno, había un cuarto hombre. Cristo estaba allí. Estaba con ellos. No los soltó. Y en este momento de horno que estás viviendo en tu vida, Él está allí contigo. Y algunos quizá digan: pero yo no lo veo. ¿Pero qué pasa? Tu fe tiene que ser suficiente para saber que Él está contigo. Ahora, quizá la salida que tú esperas no es la que Él espera, pero Él está contigo para fortalecerte, para ayudarte y para guiarte. Y si tú te dejas guiar por Él, vas a encontrar la salida del horno más pronto de lo que te imaginas. Cuando Él está contigo y tú entiendes que estás pasando por ese horno de fuego, de proceso, tus fuerzas van a ser renovadas por Él. Tu carácter va a seguir siendo formado porque contigo está Jesús y todos lo verán. Esto sí que es hermoso, porque es que el rey no estaba solo, había testigos de lo que el Señor estaba haciendo, del milagro que el Dios de estos 3 jóvenes estaba manifestando. Y tú tienes que tener la certeza de algo: cuando salgas en victoria, en triunfo de ese horno en el cual estás, la gente podrá ver que quien te sacó del horno fue el Señor, que el quien te mantuvo allí fortalecido y te ayudó fue el Señor, porque nunca te dejó solo, nunca te dejó sola. Y cuando el enemigo te quiera hacer creer que estás solo, que nadie está contigo, acuérdate de esta historia, porque no es ficción, es verdad. Y si el Señor estuvo con estos 3 jóvenes, estará contigo siempre que tengas que pasar por temporadas de horno de fuego. Amén. ¿Qué sucede? Y lo digo rápidamente. El resultado de pasar en victoria por ese horno de fuego es que muchos conocerán a tu Dios. Mira lo que dijo Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron al mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. ¡Wow!
Cuando tú sales en victoria del horno ardiente, la gente va a reconocer que tienes un Dios grande y poderoso, que no te soltó y que está contigo. Y sabes eso que va a provocar, que digan, yo quiero al Dios que tú tienes. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Reconoció eso. Lo segundo que pasa es que pasado el proceso, pasada la prueba, entras en una nueva temporada. Una temporada de ascenso, de victoria y de respuestas de Dios. ¿Qué dice el versículo 30? Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¡Wow! Soporta un poco más. Confía más en el Señor. Así como en el horno Jesús estaba con ellos, Él está contigo. Cuando salgas del horno, hay una nueva temporada esperando para ti. Una nueva temporada donde vas a ver que pasado ese momento crítico, donde tú estabas diciendo, ya no más, yo voy a desistir. Pero perseveraste y tu fe se levantó. En esa nueva temporada, Dios te entrega cosas nuevas, como se las entregó a estos 3 jóvenes. Porque Él dice, lo vi en el horno y no salió corriendo. Lo vi en el horno, pero estuvo conmigo y entendió que estaba conmigo. Ahora la llevo a cosas nuevas. Ponte sobre tus pies, por favor. Padre, qué difícil es entender las temporadas de horno. Enséñanos a no caminar en la cultura del mundo. Esa no es nuestra cultura. Díselo allí al Señor. Y pon tus manitos en alto, porque cuando tú pones tus manos en alto, le estás diciendo, a ti te hablo y estoy rendido por completo a ti. Dile, enséñame a vivir en la cultura del reino de los cielos, a decirle no a la cultura del mundo. Así haya un horno de fuego enfrente, porque yo voy a pasar en bendición cualquier prueba, porque aprendo a decirle sí al reino de los cielos y no al mundo. Tú me has llamado, díselo, a ser diferente y a marcar la diferencia donde quiera que yo esté. No te quedes con tu boquita cerrada. ¿Sabes que hay testigos espirituales escuchando tus declaraciones? Y cuando te escucha el mundo espiritual, las tinieblas dicen, wow, él la tiene clara. Pero cuando tú repites mentalmente, ellos no ven nada, ni escuchan. Pero el reino de los cielos también envía testigos y aquí están. Y pueden decir, él, son de los nuestros y la tienen clara. Dile, Padre, hoy en el nombre de Jesús queremos anunciar al mundo espiritual que somos tus hijos, que vivimos en integridad, que vivimos en santidad, que caminamos haciendo tu voluntad. Y aun cuando haya un horno ardiente frente a nosotros, preferiremos vivir para ti y por ti todos los días de nuestra vida. Enséñanos a ser radicales. Ayúdanos a ser radicales. Y cuando estemos pasando por el horno ardiente, ya ahí nos repitieron. Y cuando esté pasando por el horno ardiente como proceso,
Ayúdame a entender que lo necesito para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Dame un corazón enseñable. Deja que yo pueda dejarme moldear por ti. Y permíteme ver que no estoy solo en este proceso. Tú estás conmigo. Tú me sostienes. Y así como sostuviste a esos 3 jóvenes, me sostienes a mí. Me guardas y me cuidas, pero también me transformas para tener un carácter como el tuyo, Señor. Gracias por dejármelo entender. Y gracias porque al salir de este horno ardiente, de este proceso en mi vida, saldré en victoria. Y viene una nueva temporada para mi vida. Viene una nueva temporada para mi vida. Una temporada de victoria, de bendición, de recibir mayor autoridad espiritual, de poderme mover con la responsabilidad de ser un verdadero hijo de Dios. Dile, Señor, gracias por el horno ardiente, porque el horno ardiente me enseña que no estoy solo, tú estás conmigo, y de allí saldré en victoria y en bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.